a iniciar este conversatorio en torno a una palabra que nos remueve en todo momento a cada uno de nosotros, siempre que la escuchamos: el examen. ¿Qué es el examen? ¿De dónde proviene el examen? El examen se utiliza en diversos ámbitos de la vida del hombre, desde el examen médico, el examen de conciencia para la religión, o el examen cotidiano. Bueno, vamos desde el examen físico hasta el examen de manejo, o el examen en la escuela, hasta el examen más riguroso que podamos nosotros llevar a cabo en la vida, el famoso currículum vitae, ¿no? Como un examen también de lo que hemos hecho, no tanto de lo que hemos aprendido. El examen está emparentado un poco con el ensayo. Nosotros sabemos que el ensayo proviene del latín tardío exagium, que significa pesar. Esto pues obviamente lo utiliza el padre del ensayo, Michel de Montaigne, pero si nos remontamos a sus orígenes, ¿cuándo surge y en qué condiciones surge? Bueno, pues debemos tomar en cuenta que el examen en el mundo antiguo surge con los chinos. Los mandarines, también conocidos como literatos, fueron quienes los inventaron, los crearon, y sobre todo porque las dinastías requerían de que existiesen personas especializadas para la administración de las dinastías. Idóneas. Ahí está un concepto. Por ejemplo, hoy se habla de lo idóneo. La idoneidad. O no idóneo para ocupar los cargos. En esta época de la antigua China se concibe como las prebendas, es decir, quienes concursan por un examen, por un puesto más que nada, pues evidentemente están pretendiendo ingresar a los puestos administrativos. Recordemos a Confucio. ¿Aún perdura esta costumbre o esta intención de evaluar, valorar? Pero nosotros podemos enfrentarnos a situaciones diversas, como por ejemplo el amiguismo, el compadrazgo, lo que llamamos aquí en nuestro país la palanca que tiene cada uno para poder salvar estas escollos, llamémoslo así, ¿no? Porque también el examen para algunas personas es un escollo, es un problema, es una piedra en el camino. Claro, y de hecho los chinos también veían esta posibilidad, que los grandes funcionarios son puestos heredados, aun cuando deben hacer exámenes, deben estar sometidos, es cierto, pero también los funcionarios, por tradición, por familias, pues buscan esta posibilidad de quién va a administrar esas dinastías. Fíjate, viene a mi memoria, entonces, perdón por la interrupción, que creo que Li Taipo, más o menos a la edad de 25 años, se niega a ser examinado por esta burocracia china, ¿no? Yo creo que ahí radica mucho esta cuestión de la negativa de Li Taipo. Obviamente después, por sus capacidades, es llamado a fungir en la corte como asesor del soberano, y llega un momento en que, por la edad o por hastío, no lo sé, renuncia y dice: no quiero servir más al emperador, me voy a retirar a vivir la vida que tenía Li Taipo, ¿no? Que todos conocemos, una vida muy dada a los placeres, ¿no? A la observación de la luna, al lago particular que tenía en su casa, a navegar ahí en una pequeña lancha, y obviamente al vino. Ya quizás las mujeres ya no lo atraían tanto en ese tiempo, ¿no? Pero esa es una de sus debilidades y de sus virtudes en la poesía: el canto al vino, a la luna y al amor. Sí, y estas posibilidades de prepararse para un examen desde esa época de la China antigua hasta nuestros días, justamente ya no importa el aprendizaje, sino lo que importa es acreditar, cumplir eso que llamamos lo idóneo, si es idóneo, si es apto para llevar a cabo una determinada actividad, lejos y muy por encima del aprendizaje. Creo que esa parte la hemos olvidado. El estudio es algo que no está presente en un examen, sino recurrimos a estos procesos memorísticos que parecieran ser la solución a los problemas actuales del mundo, cuando en realidad debemos tener esto que llamamos la rigurosidad en el estudio, en el aprendizaje y evidentemente en las transformaciones de las sociedades.
Cuando estudio era sinónimo de esfuerzo, ¿no? Creo que aún debería seguir siendo sinónimo de esfuerzo el estudio. Bueno, pero hay otros puntos de vista en torno al origen del examen. Según la Biblia, Adán y Eva, de alguna manera, al ser pues restringidos por parte de Dios a probar el fruto del árbol del bien y del mal, que no era una manzana, nunca explica la Biblia qué clase de fruto era, pues por ahí los malos pensamientos o las entidades negativas, llamémosla, no sé, Satanás, Lucifer, el diablo, como queramos llamarlo, convertido en serpiente, va y provoca a Eva y le dice: es que Dios no quiere que sean como Él, por eso les prohibió que probaran el fruto del bien y del mal. Una vez que ellos examinan este fruto, se dan cuenta de que han cometido el gran pecado, lo que después no sé si será el pecado original, pero el gran pecado de haber desobedecido a Dios al examinar este fruto y probarlo. Nosotros tenemos que examinar las cosas, decía Montaigne, por dentro y por fuera. Y todos sabemos que el ensayador era el que probaba los alimentos. Entonces Adán y Eva se convierten en ensayistas, ¿no? En probadores, y eso es lo que, digamos, altera a Dios y los expulsa del paraíso. Y nos condena a todos, no nada más a ellos, según la Biblia, a vivir del sudor de nuestro trabajo. Sí, este lejano... a ganarnos el pan. Lejano proceso de examinar a los individuos, pues está en la condición humana. Y justamente algo que mencionamos con respecto a la idea de probar, también es justamente el mal y el bien, porque también de suyo el examen está sujeto a esta condición. Si uno acredita, entonces posibilita el concepto de bien, lo bueno, la virtud. Pero si es lo contrario, cuando no se acredita un examen, cuando se reprueba, uno es malo. Y esa condición humana de la bondad y de la maldad se sujeta a estos procesos en donde también existe el rechazo, la discriminación. El que reprobó no es una persona inteligente, no es una persona de estudios, y ahí estamos condicionando este proceso formativo de los individuos. Se privilegia más entonces una maldad, una bondad, que un proceso de aprendizaje. Así, la suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud es el valor. En el Nuevo Testamento, Nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. Jesús, ¿Qué es lo contrario? el niño Jesús, el adolescente Jesús a la edad de 12 años se enfrenta con los doctores de la ley. Y los doctores de la ley, que son los que tienen pues la ley en las manos, son los que la manejan al revés y al derecho, quedan sorprendidos de la sabiduría de este niño, que él les dice a sus padres: tenía que estar en la casa de mi padre, o sea, refiriéndose a Dios, porque los padres le han reclamado, porque donde se había metido, ¿no? 3 días, ellos ya iban camino a su lugar de origen, cuando se dan cuenta que no va Jesús con ellos, y se regresan a Jerusalén a buscarlo al templo. Así es, y la Edad Media, justamente, hablando de Jesús, hablemos de la Edad Media, en esta época en la que el cristianismo, la teología, también debe estar sometida a pruebas. La vida medieval justamente tiene estos procesos formativos, y yo creo que ahí también esta educación escolástica nos viene dando pauta para hablar de los exámenes, y ya en una etapa renacentista, pues estos exámenes... Pero vamos muy rápido, ¿no? Yo creo que cuando hablas de la Edad Media tendríamos que precisar una cuestión muy importante: el nacimiento de la escuela palatina. Por decirlo de alguna manera, a manos de el rey de Francia, Tío de Roldán, tú lo recuerdas, estamos hablando de Carlomagno, que él es el que crea la escuela palatina, él es el que crea la escuela, los salones de escuela, con un maestro, con un facilitador.